seguir atornillado en el poder y ganar tiempo. Veamos cómo está la situación. 28 de julio demuestra que el chavismo se queda sin civiles. La población chavista que votaba por Maduro o que votó por Maduro, el 28 de julio lo dejó solo. Maduro se queda sin pueblo, se queda desnudo. Y como es una coalición de pueblo militar o cívico-militar, como lo llamaba Chávez, definitivamente Maduro está hoy en el poder por la cúpula militar. La cúpula militar, entonces ves una gran oportunidad de mantenerse en el poder. Recordemos que hoy, de los 33 cargos ministeriales, 14 están ocupados por militares activos e inactivos. ¿Qué ocurre? En el acto de la Guardia Nacional hace un par de días atrás, vimos uniformados a Meliach y a Diosdado, al capitán y a Meliach también. ¿Qué significa esto? Y Maduro también lo vimos uniformado con charretera. Que él sabe que para sostenerse en el poder necesita el respaldo de ellos. Y la Guardia Nacional es uno de los cuerpos que están hoy reprimiendo en el país. Y allí hay realmente una relación de influencia por parte de Diosdado Cabello. Y también otro dato interesante es que la promoción de José David Cabello hoy son generales de división. Para contrarrestar esto fue un acto que se ocurrió. Vemos cómo Padrino López le responde a la carta o el comunicado de María Corina Machado y el mundo a las Fuerzas Armadas, Pero Padrino es más madurista que Maduro. Hace una proclama, se identifica, califica a los comanditos como terroristas, mientras no hace nada con la FARC, ni con el ELN. Dice que son los comanditos cuarta generación, dice una serie de cosas que lo hace ya que no es un actor independiente, es un actor. Y eso lo ha hecho en varias ocasiones, cuando acompañó a Maduro a introducir el amparo ante el TCJ, también lo acompañó conjuntamente con Hernández Lares, que es el comandante del CEO, que es el que maneja la fuerza. Y el comunicado que él leyó hizo que los militares, los comandantes de las redes y del SODIS, también las leyeran. Y eso realmente tiene un impacto, porque vemos que la estructura militar no está cohesionada. Si el haberlo hecho él no fue suficiente para que el resto del cuerpo castrense lo obedeciera, y tuvo que componerlo a ellos, que también tiene un piquete que es porque los crímenes de lesa humanidad no solamente van a correr para él, sino también para todos estos comandantes, al estar comprometido a tener los videos de esa declaración. Entonces vemos una situación interna dentro del régimen de Maduro que se está debatiendo entre bandas, ¿no? Entre los que tienen hoy participación. Yo creo que el rol civil de Jorge Rodríguez ha perdido peso específico, porque al haber fracasado en su estrategia de la elección y no poder tener un sostén político, creo que hoy pasa a un segundo plano. ¿Y quién estaría asumiendo ese liderazgo dentro del régimen? Estoy planteando que se lo están disputando Diosdado Cabello y Padrino López. Que lo había perdido. Porque no, Diosdado está fuera de ese juego hace mucho tiempo. Cuando tomó Maduro la decisión porque Diosdado es una amenaza para su permanencia en el poder. Entonces yo creo que Diosdado está viendo una oportunidad en este momento. Porque claro, es la facción dura dentro del régimen, del actual régimen, y bueno, y Maduro ha decidido endurecerse mucho más luego de un fraude que no quiere demostrar. Ahora fíjate,
ya el expresidente de Colombia, Iván Duque, había revelado detalles, ¿no?, de esta maniobra que se cocina en el máximo tribunal controlado por la dictadura, para hacer quizás borrón y cuenta nueva al delito del fraude, dejaría, arroparía, o sea, trataría de salvar también al Consejo Nacional Electoral del Vijamoroso. Y bueno, ¿cómo ves tú, cómo crees tú que podría tomar esto los venezolanos? ¿Cómo se puede entender entre los venezolanos luego de saber que tenían preparado todo un fraude que, si no es por una acción prácticamente sorpresiva, ellos lo hubiesen ejecutado y llevado a cabo? Ahora, una nueva elección no es darle un nuevo matiz, un nuevo poder para que ellos puedan volver a hacer un fraude, especializarse mejor en el fraude que están cometiendo. Yo pondría que esto se logró gracias a la conducción del liderazgo de María Corina Machado, que entendió que había un evento de fraude y se preparó para ello. O sea, yo creo que aquí ese punto hay que notárselo a María Corina Machado. ¿Qué ocurre? ¿Cómo desenredar esto? O sea, mientras el régimen no tiene las actas y no presenta actas, y no puede ser ad eterno que el régimen pueda tener la opción de presentar unas actas, porque al final no las tiene. Las actas son las que están en la web. Eso le quita la legitimidad de origen a Maduro. En el 2018 es cierto que también tuvo una situación de legitimidad, pero fue porque Falcón, que era el candidato opositor en ese momento, dijo que le habían hecho fraude y mostró un fraude en términos del proceso, pero no en términos de actas. Aquí es el voto. El fraude fue un voto y por lo tanto es soberanía popular. Y por ello, hoy Maduro ha cometido un autogolpe de Estado desde el punto de vista electoral, a desconocer la soberanía popular. Entonces, ¿qué ocurre? Además, pensaron no solamente eso, sino que jugaron adelantado y lo proclama el CNE con unas actas que no tiene. O sea que todavía es mucho más grave todavía la situación. Y eso lo saben los militares que tuvieron el Plan República, los miembros del PSUV, ¿verdad? Los observadores que vinieron, eso lo sabe. No, y lo han evidenciado todo el mundo. Entonces, aquí, ¿y cuál es la posición del régimen? La posición del régimen, a mí no me sacan, se atrincheró, a mí no me sacan de aquí. Y por eso aquí la jugada está del lado de Diosdado Cabello, que entonces él garantiza que a través de la represión y el miedo puede contener esa voluntad popular, esa soberanía popular. Y están desenfrenados. Creen que esto lo pueden conseguir. Sin embargo, ese planteamiento que hizo el presidente Duque en un ex. Esa advertencia, porque el planteamiento de Petro y de Lula. Ok, ese planteamiento, esa denuncia, ¿cómo la llamaste? Esa advertencia, ¿verdad?, que hizo Duque, tiene lógica, para poder salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque los escenarios para salir de esta crisis son la represión que estamos viendo, si lo queremos ver en términos de él poderse sostener en el poder, a un alto costo para ellos, sin importarles los crímenes de la humanidad. O, si lo vemos desde el punto de vista de la fuerza democrática, con una protesta en la calle muy sostenida, violenta, por parte, no violenta, dije, con un grado de represión por parte del régimen, utilizando colectivos o utilizando guardias nacionales disfrazados, como sea, pero es con una represión, es con muertos, que pueda llegar un momento a quebrar
la estructura militar y decidan, como acaba de ocurrir en Bangladesh, que no van a apoyar al régimen y se voltean y dicen que aquí lo que hay que respetar la soberanía popular y se acabó. Entonces, estos dos escenarios, si lo vemos desde el punto de vista de humano, es violento, es de violencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo buscamos un punto intermedio? Y es donde yo creo que ahí hace, ¿verdad? Revela el presidente Duque la propuesta de Lula y de Petro en términos de borrón y cuenta nueva. ¿En qué sentido? Bueno, hay que buscar un mecanismo que nos permita que a través de esa narrativa que impusieron del hackeo, de que por eso no se tienen los resultados y son incongruentes, del ataque cibernético, y ellos poder pronunciar y decir, no son válidos los resultados. Por lo tanto, hay que repetir. Eso es lo que está planteando, ¿ok? Pareciese. ¿Qué te permite eso? Eso le permite al régimen, sabe que va a volver a perder. O sea, no hay manera, o sea, muy difícil. Si fue 7-3 el 28 de julio, si bien es cierto, puede haber va a salir una cierta cantidad de gente por todo el escenario de represión que hay, pero hay también mucho más molestia y rabia de lo que está sucediendo. Y aquí, en un nuevo escenario, no solamente va a ir un solo candidato, no creo que los funcionales, los alacranes, y si se prestan, bueno, sería más desfavorable para ellos. Pero todo lo que es ese chavismo que no está con Maduro, Barreto, Izarra, los que han firmado el comunicado que ellos sacaron, van a ir con el candidato que decida la plataforma unitaria, porque se va a hacer un frente, un tipo de frente por una liberación nacional. ¿Y bajo qué condiciones crees tú que podría aceptar esto el pueblo venezolano, toda vez que estarían los mismos elementos del chavismo en el CNE, por ejemplo, y dentro del Tribunal Supremo de Justicia? Estarían las posibilidades, inclusive, estarían más afinados porque saben dónde fracasaron y dónde fallaron, en todo caso, para este proceso electoral. Estamos entrando en un terreno especulativo, muy especulativo. Claro, obviamente. Es un escenario muy poco probable, pero es lo que está planteando Petro, Lula y AMLO, ¿verdad? Como una solución. ¿Y el TCJ? El TCJ es un medio, ¿no? Todavía no se ha pronunciado. La propuesta es de ellos tres. Definitivamente, esto es una negociación, esto no es que el régimen está fuerte porque el que ganó fue el mundo. Entonces aquí hay una negociación que tendría que ser, si es que la hay, estamos dibujando un escenario, poco probable, pero podría suceder. ¿Cómo lo tomaría el pueblo venezolano? Muy mal, porque se ganó. Se va a sentir que hicimos todo el esfuerzo, pero aquí hay una persona que es la única que puede hacer esto digerible. Si fuese ese el caso, vuelvo a explicarlo, porque entonces salen a decir que nosotros estamos diciendo que esto es lo que va a ocurrir. No. Si este es el escenario, María Corina Machado, por supuesto, va a estar esto no va a ser inconsulto sin ello. Y ella tendrá que evaluar. Y si aceptara eso, que posiblemente no lo acepte, serán de ambas partes, pues habrán condiciones de ambas partes. Acuérdate que es un nuevo juego. O sea, no es que es el mismo, que va a ser el mismo. No, va a tener que ser un nuevo juego y aquí van a tener que, si ese fuese el caso, van a tener que ver cómo se satisfacen ambas partes. Porque, ¿qué ocurre? Maduro nunca contempló en su escenario que era derrotado. Porque si no, no hubiera llegado hasta ese punto. Él tuvo momentos donde eso pudo haberlo evitado, cancelando la tarjeta de la MUD, etc. Hay muchos escenarios anteriores que pudo haber abortado esta elección. Y sin embargo, él llegó hasta el punto de la elección. Quiere decir que Jorge Rodríguez la había garantizado por la Big Data y todo el manejo, ingeniería electoral, podía
buscar que los resultados los favorecieran. Aquí la dificultad la tuvieron cuando aparecieron las actas. Eso fue algo que no estaba contemplado en su plan. Y eso los mató definitivamente. Y eso es lo que lo tiene en jaque en términos internacionales y en términos nacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esa salida, que es una salida, si lo vemos, de derrota nuevamente para el régimen. Y, vuelvo a poner, y si será lo que permite estos 5 meses, que hubiesen sido 5 meses de transición, si él reconoce el triunfo ¿cómo se llama?, del mundo, si hubiese reconocido el triunfo del mundo, son 5 meses de negociación también para la salida de Maduro, porque hasta ahora no ha aceptado una negociación de su salida, o sea, en términos de garantías y condiciones. Entonces, pienso que ese escenario de Lula, si es aceptado, ¿okay? Tendría esa variable. Ese sería uno de los aspectos que podría ser. Hasta ahora, María Corina ha jugado un juego perfecto. Ha hecho un juego perfecto. La carta que le hizo a la Fuerza Armada provocó el error de Padrino, aunque Padrino juega así también, para poder decir, aquí estoy yo frente a Diosdado. Pero comete el error de salir y parcializarse. Entonces no puede ser un actor independiente. Igual que no puede ser un actor independiente el CNE. Igual que no puede ser un actor el CNE. Entonces aquí hay una serie de situaciones que hay que resolver y que ya tiene que cerrarse el ciclo de las actas de Maduro. Yo creo que eso hay que cerrarlo, porque yo sé que eso se lo están dejando al TSJ, que es el que puede tomar la decisión que dijo el presidente Duque, que advirtió el presidente Duque, de anular el proceso. Podríamos decir, Antonio, que la democracia, desde el punto de vista de ese concepto civil, ¿no?, de que el pueblo es soberano, fracasó. Es decir, más allá del proceso electoral y de los resultados, todo parece indicar que estamos supeditados a una Fuerza Armada que, por cierto, podría ser que no esté liderada por venezolanos, sino por cubanos, rusos o militares de otros países, porque se trata de el verdadero sostén del régimen y lo que permite que, más allá de la democracia, parece que murió. Todo parece indicar, por lo que está pasando en Venezuela, que la democracia, y tal como tú me lo estás planteando, que la democracia parece haber muerto, porque no son los votos lo que puede retirar un gobierno o que ingrese otro, o que uno que ingrese salga, sino que todo siempre está supeditado o dependiente del poder de las armas. La democracia en Venezuela, si lo vemos en el índice de democracia que tiene The Economist, está por debajo de la de Cuba y de la de Nicaragua el año pasado. O sea, en Venezuela, en los estándares internacionales, no es considerada una democracia. Lo que se había planteado es para resolver una crisis política que tiene a Venezuela paralizada, ¿verdad?, desde que hubo el interinato del 2019. Se pensó que a través de un proceso electoral se podía resolver esa crisis política. O sea, era el mecanismo para resolver una crisis política, donde se aceptaran los términos y que el que ganara reconociera al otro. No es que hubiese una democracia, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay libertad de expresión, etc. Podríamos numerar todo lo que es una democracia. Y que una vez el ganador en ese momento, que se sabía y se pensaba y se consideraba que era el candidato de la oposición o fuerza democrática, empieza una reinstitucionalización del país para poder volver a ser un país democrático. O sea, eso es un proceso que va a tomar un tiempo. O sea, no es que vamos inmediatamente mientras tú
vuelves al Estado de Derecho, elige los poderes que corresponden, ¿verdad? Entonces, lo que está en este momento en disputa, no en cuestionamiento, en disputa, es el acto electoral que ocurrió el 28 de julio. Tenemos la suficiente fuerza, y eso te dio, lo hablamos en una oportunidad, el poder, el escudo popular. O sea, se podrá el escudo popular que se logró a través del voto, la soberanía popular, sobreponer sobre el poder militar. Esa es una buena pregunta. Estamos en eso. Se está luchando en eso. O sea, porque Maduro lo sostiene un sector, una cúpula militar, y el mundo tiene el escudo popular, con María Corina también. Entonces, ese juego con la comunidad internacional es donde realmente se está. Porque ¿qué tiene el escudo popular? El escudo popular tiene el mecanismo legítimo que le otorga la soberanía y la legitimidad de origen y el mandato, mientras que el otro tiene la represión, o sea que está luchándose, si lo queremos ver desde el punto de vista de tu pregunta, la democracia que representa en este sector versus la dictadura, pero sería una dictadura feroz. No, bueno, Venezuela tiene una dictadura en todo el sentido de la palabra. No tiene, te digo que está por debajo de Cuba y Nicaragua en los índices. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo nos toma esta lucha? ¿Y hasta dónde? ¿Cuáles son los dos escenarios planteados para uno y otro? Los dos escenarios terminan, o ahorita está en violencia por parte de la dictadura con la represión, y el otro termina en un derramamiento de sangre que quiebra las Fuerzas Armadas y toma el poder. O sea, restituyan el poder. ¿Qué te permite? Que sería la propuesta de que, vuelvo a decir, sí, sería el caso, el escenario de Petro, que todavía pueda haber una solución, que a sabiendas que estás derrotado, puedas entrar en una negociación forzada ya para tu salida, que hasta ahora no han querido reconocerla. Aquí también tenemos que abrir un escenario de que como lo que está sosteniendo hoy esa estructura son los militares, la cúpula, los que están hoy en cargos de mando y en cargos de gobierno, acaricien la idea de que en una crisis de esta que estamos planteando, ellos quieran poner orden, coger el poder y decir que a la vuelta de 6 meses, un año, hacen una elección para normalizar el país. Ese es precisamente el riesgo cuando los militares se meten en política, que nunca lo quiso hacer, se lo vio nunca Betancur en su momento. Betancur no le dio participación política porque Venezuela en su historia del siglo pasado, los primeros 50 años, precisamente los militares se sentían que ellos tenían que ocupar el ejecutivo para que funcionara. Entonces, no estoy diciendo que es, pero se podría generar un escenario donde ellos digan, ni para ti, ni para él, sino para mí. Para mí, soy militar, quiero decir. Sí, entendemos. Entonces yo creo que eso no puede ser tolerado en América Latina, otra vez. Que vuelvan las botas a mandar en los países nuestros. Y creo que en esos términos es donde veo, si esa es la propuesta de Lula, que está trabajando con Petro y con AMLO, y que fue a conversar con Boric, porque no podemos regresar al siglo pasado en términos de dictaduras en América Latina. A pesar que, por lo que nos ha estado planteando, un militar como Padrino y un militar psicópata como Cabello, parece que son los que están llevando a cabo, por lo menos los que tienen a más de 2.500 ciudadanos que están defendiendo por todos los venezolanos la situación que está de protestas allí, están
preso en este momento. Quería hacer una última pregunta, Antonio. ¿Esta situación no terminará siendo contraproducente para la imagen de Lula y Petro? Y bueno, acaban de darse unas elecciones en México, ganó el ala de AMLO, pero en el caso de Lula y Petro, de convertirse en cómplices de este fraude. Totalmente. Para ellos el costo político es muy alto, sobre todo porque tienen un proyecto de elecciones. Petro en 2 años, Lula también. Y enterrarse con Maduro o con la dictadura definitivamente le va a traer consecuencias internas. Entonces, para ellos es muy importante lograr una solución que pueda ser en Venezuela. Yo quiero conectar aquí varias declaraciones que hay que tomar en cuenta. La jefe del Comando Sur declaró: en Venezuela tiene que darse una solución democrática, no militar. Pero ya se dio. No se ha dado militar, todavía no tiene No, sentado pero el ya se dio la Miraflores. democrática. Las Okay. elecciones. No, cuando ella dice es lo que viene porque ahorita estamos estamos en trabajo, pues no hay una solución. Okay. O sea, porque si se hubiese dado ya democrática, estaría el mundo reconocido por el CNE. Entonces, ella lo que le está mandando es: no se les ocurra la aventura de que la solución es militar. Es democrática. Pónganse de acuerdo, la negociación, ¿verdad? Busquen un mecanismo para resolver. Eso es importante. Y lo otro es la declaración también de Boric. Boric ha dicho: nosotros nos vamos a respaldar situaciones de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea que también está empujando hacia que esto tiene que ser una solución, y reconoce que el ganador es Edmundo González de esa elección. Entonces lo que se puede observar es que tanto la comunidad internacional viene ejerciendo presión de que los militares se acojan a la Constitución, a defender la soberanía nacional, y no que se pongan a defender el proyecto político que es su bolsillo y sus negocios y los intereses que tienen creados con factores externos como Rusia, Irán, Cuba, para poderse sostener y mantener un poder en Venezuela. Porque saben que esas son consecuencias mayores. Si ese llegase a ser el escenario, sería una crisis para la América Latina, en términos de migración, en términos de amenaza geopolítica. O sea, tendría otro nivel. Por eso que hoy Estados Unidos también dijo que espera que la mediación o lo que está haciendo los 3 presidentes, AMLO, Petro y Lula, dé un buen resultado, que ellos le están dando un voto de confianza. Porque aquí está preparado, Damaso, la batería de sanciones en todos los sentidos, tanto económicos. Eso quería, porque no la vemos. No, Y nos porque han dicho que vienen por unas sanciones contra los militares. Le están dando oportunidad a que llegue a otra solución. Porque una vez que ellos tomen eso, saben que se van a trincherar más. Y las posibilidades de negociación de los presidentes mucho menor. Entonces yo creo que ellos están todavía, acuérdate que dijo, estamos perdiendo la paciencia, declaró el subsecretario de Estado. Entonces yo pienso que los escenarios que están planteados y que hemos conversado son escenarios de baja probabilidad, ¿verdad? Pero es importante que lo reflexionemos, de que no es a veces como ganamos, que tiene que ser la vía en este momento, porque el otro que perdió está renuente a mantenerse a troche y moche en el poder. O sea, él no acepta bajo ninguna circunstancia que fue derrotado, y entonces estamos otra vez en una posición de una crisis política. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, ¿no? Por toda esta lectura que nos ha brindado con respecto a esta posibilidad que se ha abierto y que se ha intensificado en las últimas horas luego de la advertencia hecha por el expresidente Iván Duque
y cuando también hemos escuchado a Petro, pues más o menos asomarla, ¿no? Junto a Lula, y ahora que, bueno, también se lo escuchamos dentro de algunos analistas, el planteamiento que puede tener en los próximos días el Tribunal Supremo de Justicia con respecto a esta posibilidad, de la cual todavía se puede especular mucho, todo sería especulativo, pero que hay que estar pues, pendiente, ¿no? De lo que puede ocurrir. Sí, fueron muy interesantes las declaraciones de los representantes de los partidos en el TCJ. Tuvieron unas declaraciones atinadas y congruentes con lo que hemos estado hablando. Correcto. Bueno, vamos a estar, esto parece que pica, se extiende y llega al desfile y todavía van a pasar varios días antes de que podamos ver alguna luz al final del túnel con respecto a esto, ¿no? Pero de todas maneras... al final del túnel, la salida democrática todavía falta. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, ustedes amigos, nos han dejado una gran cantidad de mensajes aquí, pero bueno, queda porque tú también tienes otra bueno, si quieres intervención. hacer un par de preguntas, no sé si quieres. Bueno, vamos a buscar alguna de ellas. Aquí nos dice 5 Barracas 2022. Si no defienden la Constitución y no aceptan la decisión del pueblo, menos defenderán el territorio nacional a la hora de un conflicto. Se lo tira, pues, por supuesto, a la Fuerza Armada. También, a ver, nos dice por aquí, nadie está hablando de cascos azules militares, así que bueno, agradezco a la gente que está con ese tema, pero no lo hemos tocado ni lo vamos a tocar. Si está comprobado con las actas, lo dice Luis Contreras 57, si está comprobado con las actas que la oposición ganó, que entren a una persona hablando de los cascos azules, pero ya sabemos que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y Juan G. Huerta dice, la solución es simplemente cotejar las actas con los votos en las urnas, más nada, ¿no? ¿Qué te parece? No sé si viste a la observadora de Colombia, ¿no? El observador internacional, resolviendo aritméticamente toda esta situación, a pesar de que ahora pues, el régimen lo que ha estado planteando como única salida a haber cometido el fraude es la excusa del ataque cibernético. Por supuesto, porque es lo que le conviene a él para justificar anular las elecciones. Claro, que es lo que principalmente le conviene a Maduro. Sí, principalmente. Totalmente, yo creo que es lo que le conviene. Totalmente. Pasa que la gente, bueno, es capaz de luchar y de adaptarse y de prepararse para otra lucha. Pero la verdad es que ya la gente habló y ya la gente determinó. Totalmente. Y ya los resultados totalmente. Estamos ante un golpe de Estado al poder popular. Exactamente. Bueno, Antonio, te reitero el agradecimiento a ustedes, amigos, por su sintonía. Vamos a esto, por supuesto, a través de nuestra cuenta @Damaso Jiménez, a través de colaborador, a través de la cuenta de Antonio de la Cruz, de la Cruz Piso. Muchísimas gracias.